Un segundito. Listo, Wilson, ya estamos en vivo, entonces podemos iniciar. Bueno, muy buenas noches a todos. Como motivo del mes del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en nuestra parroquia, el Sagrado Corazón de Jesús de Bucaramanga, nosotros hemos organizado una serie de conversatorios virtuales los días martes a las 7 de la noche. Y el objetivo es interiorizar acerca de situaciones ambientales, sociales, espirituales, que son propias de nuestra situación actual. De hecho, el primer martes, que fue el 2 de junio, William Ospina nos habló de la urgencia de un nuevo referente ético y lo hizo desde las humanidades y la filosofía para reservar la actual crisis mundial sobre el COVID-19. Ese fue más o menos el tema que estuvimos viendo y compartiendo el primer martes. El segundo martes de junio estuvo con nosotros Brigitte Baptiste, que nos habló sobre la necesidad de un nuevo estatuto ético de convivencia con la biodiversidad desde la biología y la economía ambiental. Hoy nos acompaña el diácono Alirio Cáceres, que nos hablará de la necesidad de un desarrollo humano integral y cómo nuestras parroquias pueden agenciarlo desde la ecoparroquia basada en Laudato Si. Por eso se llama Laudato Si, cuidar con manos, mente y corazón. Esta noche tendremos la oportunidad, como ya les decía, de actuar con ese ingeniero químico Alirio Cáceres Aguirre, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, especialista en temas ambientales, es directivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima, MCMC, y referente del programa de Ecología Integral de Cáritas para América Latina y el Caribe. El tema que trataremos desde Laudato Si es cómo llevar nuestras parroquias a convertirse en ecoparroquias.
o cómo también desde nuestros diferentes ámbitos podemos ser defensores y protectores del medio ambiente y en cierta medida generar hábitos y actitudes en pro de cuidar mejor nuestro ambiente. Bueno, querido Alirio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues estamos aquí en sus manos. No sé si Samuelito quiera también hacer un saludo. Sí, pues simplemente solicitarle a todos que por favor mantengamos el micrófono y la cámara apagados, no solamente para que no haya de pronto algunos de pronto ruidos, sino también para que nosotros no tengamos demasiado tráfico de red, porque hasta ahora hay mucha gente conectada y se nos puede dificultar. Entonces, por favor, mantengámoslo apagado y en el momento en que el conferencista nos diga que podemos hablar, porque la idea es hacer un conversatorio y que podamos hablar, pues entonces nos pueden pedir la palabra a través del chat o en el momento en que inicien el micrófono, pues nosotros vamos a estar ahí como paneando para que puedan establecer la conversación con nuestro conferencista. Pues simplemente eso y pues Alirio, bienvenido. Y comentarle a todos que tengo aquí 3 artículos muy interesantes que nos envió aquí nuestro conferencista. Iglesia Católica llama a una conversión ecológica para contrarrestar el extractivismo, cuidar la casa común desde casa y Laudato Si, más que una encíclica. Estas 3 conferencias les voy a enviar el vínculo a los correos de las personas que se inscribieron. Simplemente eso y bienvenido, Alirio, y quedamos en tus manos. Bueno, un saludo de paz y buen vivir en el amor de Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a las personas que se conectan desde otros países. Estoy viendo acá nombres y rostros muy conocidos que me hacen sentir en familia. Por supuesto, una alabanza al Señor por el don de la vida, por la vocación, por el llamado a la eclesialidad y a esta vivencia de comunión y participación que nos permite soñar en que este planeta se pueda convertir en nuestro hogar común, que el Sagrado Corazón nos inspire, nos convierta, nos ayude a convertir este corazón a veces tan indolente, tan de piedra, poco misericordioso, en un corazón de carne que palpite de alteridad, que rompa la autorreferencialidad y que nos permita comprender ese designio de familia con todas las criaturas del Señor, para hacer que esta casa común se convierta en un hogar común. Esa es la intención y que todo sea realmente a la mayor gloria de Dios. Muy bien, entonces, bueno, hay varios elementos que quisiera comentar, pero voy a tratar de plantear como unos tips, como unas ideas fuerza que nos permitan conversar. Realmente creo que lo más significativo puede llegar a ser en plantearnos algunas inquietudes, algunos interrogantes y dialogarlos. Lo primero tiene que ver con la expresión Laudato Si. Lo segundo tiene que ver justamente con las ecoparroquias. Y lo tercero tiene que ver con el corazón de Jesús, cómo se conecta con ese proyecto. Son las 3 ideas que quiero plantear. Laudato Si, voy a hacer, como llaman ahora los jóvenes, un spoiler, estoy vinculado a la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Universidad Minuto de Dios hace muy poco tiempo y estamos a punto de sacar esa semana un podcast, un audio, y se hace una pregunta a la gente que para ti, ¿qué significa Laudato Si? ¿Con qué lo asocias, no? Y entonces hay unas respuestas que ya se imaginan, pues se pueden imaginar cosas estrambóticas y eso sucede. Pero me llama la atención que una persona dice, Laudato Si, eso me suena a dato de algo, de un lau, ¿cierto? Laudato, el dato, ¿cierto? Pues hay que contar que Laudato tiene como 3 momentos. Un momento que tiene protagonista, esta es una imagen de Giovanni Bernardoni, pues muy refinada, muy linda. Toca viajar con él a Italia, al siglo XIII, la Edad Media, a una región llamada Umbría,
a una villa llamada Asís. Y este joven que decían que era gran danzarín, muy artista, muy sensible, le va muy mal en la guerra, encuentra el Evangelio y por hijo desde pequeño Francesco, el francesito, y la historia lo conoce como Francisco de Asís. Y este Francisco de Asís, dialogando con, con Dios, el sumo bien, siente que le dice, repara mi casa que amenaza ruinas, repara mi casa que amenaza ruinas. La historia pues mostró que Francisco se fue a reparar una capillita en San Damián, donde es el Cristo, ladrillo tras ladrillo. El paso del tiempo mostró que su opción por la humildad, por la pobreza, por la hermandad universal, lo hizo reparar la iglesia como casa de Dios, como estructura que estaba azotada por una corrupción, un desvío profundo del Evangelio. Y hoy en día el Papa Francisco ha entendido que Laudato Si con Francisco es una forma de reparar la casa que es todo el cosmos, que es todo el universo. Pero vamos por partes. Estábamos en Umbría, Italia, siglo XIII, y este hombre maltrecho por ayunos, por agotamiento físico, por depresiones, conflictos incluso con sus hermanos frailes, tan sensible corporalmente que cuando abraza a un leproso, él dice de su conversión que sentía amargo, pero al abrazarlo y sentirse uno con él, la boca le supo a dulce. Tan sensible que se configuró tanto con Cristo que recibió el don de los estigmas, las huellas, las heridas de Jesús en la cruz, y había perdido la vista y la medicina de ese tiempo diagnosticaba que tocaba hacer una terapia con fuego, entonces estaba casi desfigurado por su rostro, y pasada una noche muy, muy fuerte, muy de conflicto, al sentir la tibieza del sol en la alborada, canta, porque era juglar. Decían que algunos que encontraban dos ramitas y pensaba que era un violín, ¿cierto? Una forma, digamos, de alabar a Dios, y comienza a cantar, y en esa canción repite varias veces, alabado seas, loado seas, que en su lengua, el umbro, porque es de Umbría, se dice laudato, sí, laudato, alabado, sí, con un apóstrofo, con una comita arriba, alabado seas. O sea, es un cántico. O sea, laudato sí es un himno. Tiene su coreografía, tiene su sentido, tiene su música, tiene su ritmo. 8 siglos después, Jorge Mario Bergoglio asume como obispo de Roma con el nombre de Francisco, en honor a este santo de Asís, patrono de la paz, y desde 1979, patrono de quienes cultivamos la ecología. San Juan Pablo II, el 29 de noviembre del 79, escribió una bula donde dice pues que es el patrono, y muy bonito, quienes cultivan la ecología. Pues bien, el Papa Francisco escribe una carta encíclica, una carta, una misiva, un mensaje, encíclica porque la pone a circular no solamente con los miembros del clero, la vida religiosa, los laicos comprometidos, sino con todas las personas que habitamos este planeta Tierra. No sé si se vaya a ver al contrario por el efecto espejo de la cámara, pero acá dice Laudato Si, y es la carta encíclica. Entonces le da el nombre de ese canto. O sea, nos invita a Francisco a cantar, nos dice, caminemos cantando para alabar a Dios, ¿sí? Y entonces Laudato Si pasa a ser un himno de hace 8 siglos, muy ligado en espiritualidad, a la orden franciscana, la gran familia franciscana, a ser un documento
un documento que pues la gente, algunos lo han leído, lo han estudiado, muchas personas, como les contaba, no tienen todavía ni idea y pues si no se lee y no se estudia, pues no se entiende realmente el mensaje. Y cumplió 5 años el documento. El 24 de mayo de 2015 fue firmado, ese día era la fiesta de María Auxiliadora y ese día caía Pentecostés. Entonces el Papa lo firma y lo da a conocer públicamente, se lo presenta en sociedad en un evento académico muy bonito, con representación de las diferentes razas del mundo, un cardenal africano, una teóloga asiática, un hombre teólogo ortodoxo griego, eh, un 18 de junio, o sea, el próximo jueves, se cumplirán 5 años de haber conocido Laudato Si en su contenido y ya en su mensaje. Entonces, segundo momento, hace 5 años, Laudato Si, carta encíclica, un documento que en muchas bibliotecas pues está enmoheciéndose porque no se ha leído ni se ha asumido. Este año entonces se celebran los 5 años de Laudato Si, se realizó una semana Laudato Si del 16 al 24 de mayo. En muchos puntos del mundo se hicieron actividades para dar a conocer la encíclica y sobre todo el mensaje de conversión, de cambio, de transformación, que un poco más adelante profundizaré. Y se ha propuesto un año Laudato Si. Es como dicen, al que no quiere caldo, le dan 2 tazas. Encíclica Laudato Si, semana Laudato Si, ahora tenemos año Laudato Si. Y en ese año Laudato Si hay una dimensión mucho más operativa, mucho más práctica, mucho más de movilización, de acción. Y ahí se ubica entonces la perspectiva de una ecoparroquia, o vamos a hablar acá de una parroquia Laudato Si. Porque lo resumo en esto, es 7 por 7 por 7. Voy a compartir, espero que me permita acá compartir con ustedes un momento la pantalla, algunas imágenes, para hablar de cómo en este año Laudato Si hay el interés de impulsar un 7 por 7 por 7. ¿Qué es eso? Laudato Si quiere, a ver, ya creo que ya me están viendo allí, ¿cierto? Una plataforma de iniciativas Laudato Si. Entonces, ¿a qué me refiero con un 7 por 7 por 7? Me refiero a que 7 es un número simbólico, un número que representa la totalidad, un número que en la Biblia está muy relacionado con el jubileo, bueno, con el sábado, con el Shabbat y con el jubileo. Recuerden que el pueblo de Israel cultivaba la tierra 6 años, la dejaba descansar el séptimo. Y 7 veces 7, o sea, 7 por 7, 49, el año 50 era un año de liberación de la tierra, dejarla descansar, de liberación de los esclavos, de condonación de las deudas. Entonces, el 7, más que una dimensión, digamos, estratégica, como un número, tiende a ser un símbolo. Entonces, hay 7 niveles que representan la totalidad de las estructuras organizativas de la Iglesia Católica. Entonces, nos hablan de familias, de diócesis y parroquias, de escuelas, colegios, universidades, hospitales, centros de salud, empresas, órdenes religiosas. Entonces, se quiere que cada una de estas instancias desarrolle un plan a 7 años para implementar y asumir el mensaje de Laudato Si. Y el mensaje de Laudato Si se centra en 7 objetivos Laudato Si, que el documento del año Laudato Si los llama OLS, Objetivos Laudato Si. Y esos objetivos Laudato Si desarrollan lo que en la encíclica se plantea como una ecología integral.
Es decir, la parroquia, la familia, el colegio, la universidad, la finca, la empresa, el colegio, la provincia, debe responder al grito de la tierra, al grito de los pobres, a una economía ecológica, a un estilo de vida, a una educación ecológica, a una espiritualidad ecológica, a una participación ciudadana que busca el bien común. Son 7 objetivos que, como digo, hay que desarrollar en los próximos 7 años. Y eso tiene pues un trasfondo pues muy grande, y es que la, la encíclica cambia el concepto de ecología, lo amplía. Generalmente, pues, y eso, pues yo he venido en los últimos 3 años viajando por diferentes países de América Latina, planteando esa reflexión yo lo llamo laudatosificar, como dosificar Laudato Si, como echarle sazón a la ollita, ¿cierto? ¿Cómo sazonamos la vida de la iglesia y la sociedad con Laudato Si para darle sustancia, ¿cierto? Y casi siempre hago un ejercicio, preguntar a la gente con qué asocia la palabra ecología. La gran mayoría de las personas siguen pensando que ecología tiene que ver con lo verde, tiene que ver con la fauna, con la flora. Es bastante difícil, digamos, en un muy segundo o tercer momento, comienza a asociarse con lo humano y comienza a asociarse con lo sagrado, con la espiritualidad, con Dios. Y entonces el Papa pues va a decir en Laudato Si que todo está conectado, que todo está interligado, que todo es un asunto de relaciones, de interconexiones, que no hay una crisis ambiental y por otro lado otra crisis social, sino una sola y compleja crisis socioambiental, y que por tanto debemos responder al clamor de la tierra, que es el mismo clamor de los pobres, desde la justicia, la paz y la integridad de la creación. Va a decir que la ecología ambiental, que es la que la mayoría de nosotros tenemos como en la cabeza, tiene que dialogar con la ecología económica, ecología social, con la ecología cultural, con la ecología de la vida cotidiana. Va a plantear que la ecología integral implica la ética. Por eso tan interesante escuchar al maestro William Ospina y a Brigitte Batiste en las anteriores conversaciones, porque la humanidad está ávida de rescatar una ética, de plantear unos referentes también de lo moral, de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces el Papa dice la ética del bien común y también la justicia entre las generaciones hace parte de esa ecología integral. Y finalmente pues nos pone como ejemplo, dice que el ejemplo auténtico de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad es Francisco de Asís. O sea, la ecología integral es un proyecto de vida, es una antropología de la humildad, de la hermandad, de no romper la armonía del amor de Dios, de no separar la preocupación por la naturaleza, ni la atención a los pobres, ni la búsqueda de la paz interior. Todo está conectado. Dios mismo es una conexión. Acabamos de celebrar la Santísima Trinidad y recientemente el Corpus Christi. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, es una comunidad preciosa de amor infinito, la va a llamar la encíclica. Entonces, es recuperar como toda esa dimensión de las relaciones. Y por eso, los objetivos Laudato Si enmarcan esta propuesta de la planeación de los 7 niveles a 7 años desde una ecología integral. Muy bien. Entonces, vuelvo acá. Me estoy ahora yo presentando acá. Dejo de presentar un momentico para comentarles entonces dónde entra esta perspectiva, digamos, de ecoparroquia, ¿sí? ¿De dónde sale esto, cierto? Entonces, podríamos pensar parroquia ecológica. Entonces, claro, parroquia
pues en la iglesia, sobre todo en la doctrina, el magisterio de América Latina y el Caribe, pues la parroquia es una gran comunidad de comunidades, una gran comunión de comunidades. Pero ¿qué sería lo ecológico? Alguien pueda pensar, no, pues una parroquia que reforesta, que es muy verde, que tiene jardines bonitos, que pronto hace reciclaje y ya. ¿Sí? Esa es la ecoparroquia. De la noción que tengamos de ecología está lo eco de la ecoparroquia o de la parroquia ecológica. Si yo pienso todavía que la ecología es un asunto de fauna y flora, pues esa va a ser mi noción de ecoparroquia. Pero si yo me sintonizo con Laudato Si y me conecto que la ecología integral implica lo humano, implica las relaciones, mejor dicho, que la ecología integral tiene que ver con la familia humana, con las relaciones dentro del hogar que Dios nos dio para convivir a todas sus criaturas, entonces el asunto cambia, porque la ecoparroquia adquiere, digamos, una dimensión, una estatura de transformación de todas esas relaciones, ¿sí? Entonces, ahí hay tres elementos que generalmente pues planteamos como recogiendo diferentes vertientes y escuelas. Esto es muy nuevo, casi que soy seguro que alguna persona dirá, primera vez que escucho esto de coparroquia. Entonces, hay una cartillita que viene también en camino con el CELAM, donde pues planteo como tres dimensiones de manera didáctica, cómo pensar la ecoparroquia, pero también aplica para el colegio sostenible, la universidad sustentable. Es decir, allí donde haya una comunidad de fe, una comunidad católica, pues que aparece allí. Entonces, voy a mostrar una experiencia que estamos llevando a cabo acá, pues no solamente en Bogotá, sino en Colombia, con la provincia de Bogotá, se llama así, las Hermanas Dominicas de la Presentación. Pero no solamente a Bogotá, llega hasta Nicaragua y hasta el Putumayo, y me sirve como ejemplo para mencionar los tres elementos que me parecen interesantes que la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y toda parroquia pueda poner en juego. Se trata de lo que llamo la infraestructura, o sea, la casa, la edificación, los habitantes de la casa, la cultura y el territorio, el entorno en el cual está ubicado. Entonces, pongo acá el ejemplo porque me parece bastante significativo. Entonces, ¿qué estructura es la edificación? Es el edificio, es la casa, el templo, es la casa cural, es el centro pastoral, son los salones parroquiales. O sea, ¿qué podemos hacer allí para mitigar la huella ecológica, para reducir lo que se llama la huella de carbono, es decir, el impacto del edificio como tal? Al respecto, pues si la infraestructura no funciona si no hay cultura. O sea, nada sirve tener una ciudad, porque el caso de Bogotá es bastante representativo. Tenemos una alcaldía anterior que llenó la ciudad de canecas, de recipientes, para separar en blanco y negro. Lo blanco aquello que sea reciclable, lo negro que va a ir al relleno sanitario. Pero tú te asomas y ves que las canecas funcionan igual, o sea, no hay separación, no hay clasificación. Entonces, si no hay cultura, ¿para qué infraestructura? O sea, se pierde. Pero igual, si una cultura, una catequesis, una perspectiva educativa, unos hábitos, unas costumbres arraigadas, pues tiene que estar en diálogo con la infraestructura, o sea, con el entorno, con la edificación. Y esto tiene que estar ligado al territorio, es decir, la conciencia en donde estamos, ¿sí? En qué barrio, en qué localidad, en qué sector, ¿sí? Bogotá y Bucaramanga comparten ser mesetas, estamos rodeados de páramos, ¿sí? Nosotros tenemos acá el páramo más grande del mundo, hace parte de la arquidiócesis de Bogotá, el páramo de Sumapaz, tenemos parte del páramo de Chingaza. Somos Colombia, como decía en la entrevista,
que me hicieron recientemente allí desde Bucaramanga, pues somos de los países más ricos en agua, en biodiversidad. Ustedes tienen allí el páramo de Santurbán. Es decir, no podemos pensar una casa cural o un templo, una parroquia, un colegio, una institución católica desconectada del entorno. Y el entorno básicamente está marcado por las cuencas hidrográficas, por los ciclos de agua. ¿Sí? Entonces, esos tres elementos son muy importantes. Cuando yo me refiero a ecoparroquia es cómo interactuamos, cómo incidimos para transformar, de acuerdo al espíritu de Laudato Si y la ecología integral, esta perspectiva propiamente de la infraestructura, cultura y territorio. Entonces, en ese caminar hay experiencias. Nosotros, digamos, conocimos en Costa Rica una experiencia llamada la bandera azul ecológica. Hay una categoría eclesial que nació con Laudato Si y tuvimos la oportunidad, la parroquia San Marcelino Champañat en el sur de Bogotá, en Usme, y la parroquia Santa María del Camino, acá en la zona noroccidente de Bogotá, de aplicar, hacer un ejercicio de calificación para recibir un galardón que se llama la bandera azul y que es calificado de Costa Rica y nos dan, digamos, como un aval diciendo esta comunidad tiene un plan consciente, sistemático para implementar Laudato Si. Entonces, una experiencia válida para nosotros, fue una herramienta muy concreta, nos facilitó las cosas, tomar como esos puntos, casi como la plana, para comenzar a dar los primeros pasos de coparroquia. Entonces, allí lo que calificamos fueron el agua, combustibles fósiles, o sea, el vehículo, si la parroquia tiene un vehículo, entonces se mueve con gasolina, con diésel, con gas natural, ¿cierto? La energía eléctrica, gestión de residuos sólidos y líquidos, los servicios sanitarios, las compras sostenibles, la gestión de riesgo y la evangelización ecológica, o sea, toda la educación, la catequesis, la acción pastoral para conectar el evangelio con esas prácticas. Esa, digamos, como un elemento que parte en la infraestructura y nos lleva a la cultura. Y digamos que no está tan explícito el tema del territorio, digamos, del entorno, aunque sea de acciones, digamos, puntuales, de hacer brigadas, de hacer limpiezas, campañas, pero esa conciencia de las redes no está tan explícito hasta el momento en la bandera azul. Entonces, estamos en un momento en que el Vaticano nos invita a que tengamos parroquias Laudato Si. Yo diría una ecoparroquia Laudato Si. ¿Y qué sería una ecoparroquia Laudato Si? Una comunidad de fe, de creyentes, de discípulos misioneros, discípulas misioneras, custodio de la casa común, custodio de la creación, o sea, responsables de cuidar, y cuidar significa curar, sanar la casa común que está enferma, que está violentada, que está maltratada. Entonces, le apuntamos a que nuestra edificación reduzca su impacto ambiental, su huella, los edificios. Y en los edificios uno podía pensar, bueno, en el caso, nosotros estuvimos el año pasado cerca de Cartagena en un encuentro de parroquias jesuitas y era claro pues que ir a San Pedro Claver es un patrimonio nacional, eso es un arquitectónico, eso es una joya, es un museo, pero se está cayendo en algunas partes, hay que invertirle dinero sin estropear el tesoro de ese tipo de arquitectura. Aquí en mi vecindario, muy cerca, está la parroquia Nuestra Señora de Aparecida, y el padre Hernán Báez ha conseguido ya un lote, porque antes hacía su despacho parroquial, era un furgón, la misa se celebraba en el parqueadero de un carulla, y él está pensando desde una genialidad interpretativa de la pastoral urbana
hay que hacer un templo, pero que sea más un centro biocultural, sea flexible, con módulos, con construcción amigable, arquitectura sostenible, ¿sí? O sea, son dos extremos, ¿no? El templo que ya se ha construido y que hay que cuidar, pero también cuando comienza la edificación, ¿qué se puede hacer? ¿Mm? Y hay puntos intermedios en donde podemos decir, bueno, cómo ahorramos agua, cómo ahorramos luz, cómo hacemos realmente una gestión integral de residuos sólidos, cómo podemos cultivar algunos alimentos acá en el terreno de la parroquia. Es decir, todos esos puntos más técnicos visibilizados y concretados dentro de la edificación. Pero el ambiente también somos la gente. Entonces, ¿cómo educamos a las personas para que habitamos esa casa, que participamos de ese techo, que convivimos en esas relaciones? Pues ahí viene todo un proceso de evangelización, un proceso de iniciación catequético, pastoral, para llegar realmente a asumir. Y lo que me parece a mí fundamental es que todo esto nos lleva a una experiencia del Señor Jesús, que todo esto lleven a que palpite Jesús en su corazón, en nuestro corazón. Así tengamos la parroquia más inteligente ecológicamente, que apaga las luces automáticamente, que toma el agua lluvia, la recicla, la recircula y cero basuras, cero emisiones. Si nosotros no encontramos con Jesús, si la conversión no es al evangelio viviente, no es Laudato Si. No lo hemos logrado, ¿sí? Y ahí hay un reto. ¿Cómo evangelizamos a partir de esta experiencia, digamos, de sensibilización ecológica? Porque nuestra meta es realmente una adhesión profunda al Mesías del cosmos, al Salvador, aquel que es capaz de con su palabra decirle a Lázaro que salga de la tumba y detener la tempestad, como el Papa nos dijo en la oración del 27 de marzo, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo, ¿sí? Y nada sacamos con tener las super parroquias como si fuera un club, como si fuéramos una burbuja, si no nos preocupamos como iglesia en salida por el entorno, y entorno social y ambiental. Y por eso Laudato Si, en su capítulo 5, tiene unos elementos interesantísimos de diálogo y política, que son palabras claves para entender la encíclica. Diálogos para tomar decisiones a nivel local, nacional e internacional, e incidencia a la política, entendiéndola en el mejor sentido de la palabra, como el arte del bien común, y por tanto una sublime expresión del amor. O sea que la política es quien ama, busca el bien común y por tanto hace política, no politiquería. Y el Papa allí lo plantea. Y hay algo que me parece muy interesante y el numeral 185 de la encíclica nos plantea claves de interpretación de situaciones como la que ustedes están viviendo allí con Santurbán, o que nosotros vivimos acá con los cerros orientales o con la reserva Van der Hamen. O sea, pone unos criterios que en todo proyecto hay una pregunta si eso nos lleva realmente a un desarrollo humano integral, si realmente eso permite la plenitud humana. Y entonces nos plantea unas preguntas elementales, pero creo que si las aplicáramos a todos esos conflictos que hay en Colombia con el fracking y con la minería y con agronegocios, en el Parque Tayrona o en el Chocó Biogeográfico, ahí en el Catatumbo, pues realmente otro sería nuestro parecer y la incidencia como católicos. Dice 185. En toda discusión acerca de un emprendimiento, una serie de preguntas deberían plantearse en orden a discernir si aportará a un verdadero desarrollo integral. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará? En este examen hay cuestiones que deben tener prioridad. Por ejemplo, sabemos que el agua es un recurso escaso e indispensable
y es un derecho fundamental que condiciona el ejercicio de otros derechos humanos. Eso es indudable y supera todo análisis de impacto ambiental de una región. Con ese criterio, pues el Papa, digamos que resolvería muchos de los conflictos que tenemos hoy en día en términos de el desarrollo o la conservación. Y entro al segundo elemento del corazón de Jesús. Acá dice, querida Amazonia, al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad, y es que como Laudato Si inspiró un sínodo, un caminar juntos en la Amazonía. Ahí salió un documento precioso, unas conclusiones, después de todo un trabajo de consulta, de diálogo, de debate, una asamblea en Roma, y el Papa, a partir de ese documento, nos propone unos sueños, unos sueños que tienen que ver el sueño social, el sueño cultural, el sueño del Papa ecológico y el sueño eclesial para la Amazonía. Pero está claro que la Amazonía es una especie de laboratorio de lo que toca hacer en toda la casa común. Hay muchas Amazonías. Nosotros acá en Bogotá hemos hecho como el ejercicio, bueno, la Amazonía es una gran cuenca hidrográfica, el gran río Amazonas. Bueno, nosotros acá tenemos el río Bogotá. Allá es una selva de muchos árboles, un bosque húmedo tropical. Acá es una selva de cemento y tiene una estructura ecológica principal y una flora nativa. Allá hay unas culturas ancestrales, con muchas lenguas, con muchas costumbres. Incluso hay tribus en aislamiento voluntario que no las conocemos, que sabemos que están ahí, pero no las podemos tocar. Acá en nuestra ciudad, y creo que en Bucaramanga y toda la región metropolitana, tenemos culturas, ¿no? Los Pong, los Rasta, mejor dicho, todas las colonias, ¿sí? Hay una diversidad cultural. Hacer esa traducción permite también reconocer lo territorial. Y en eso me parece muy importante casa común, casa común. Es fuerte, poderoso esa idea, la casa común, la maloca, el espacio físico, ¿cierto? Y como de esa gran casa común, que es el globo azul que llamamos tierra, hay el acuífero guaraní, la región de La Plata, Mesoamérica, el Congo, Indonesia. Nuestras cuencas se convierten como porciones de la casa común. Entonces, pensarnos en el territorio, pensar nuestra parroquia, pensar nuestro colegio, la universidad, las familias, los centros pastorales dentro de un territorio, eso es una dimensión muy importante, una inteligencia territorial. Y entonces esos tres elementos de la ecoparroquia, el edificio, las personas que viven en el edificio y el entorno en el cual está ese edificio, trabajar en ello, desarrollar los objetivos Laudato Si y los OLS sería como la directriz en este año Laudato Si. ¿Y por qué hemos dicho manos, mente, corazón? Porque es que a esa ecología integral, la E de ecología integral, el Papa le tiene como dos brazos de apoyo. Uno se llama el Gran Pacto Educativo. Es un pacto educativo global que se firmará, Dios mediante, en octubre de este año. Fue aplazado por la pandemia y el Pacto Educativo Global tiene que ver con una educación que permita cambiar el estilo de vida consumista, el estilo de vida apegado, digamos, al dinero, y volverlo un estilo de vida de convivencia, el estilo de vida de Francisco de Asís, ¿sí? Y en ese pacto global educativo el Papa ha venido hablando del lenguaje, los tres lenguajes. Hay un lenguaje de la mente, otro lenguaje del corazón, un lenguaje de las manos. Hay que conectarlos, hay que interrelacionarlos. Entonces, ahora que estamos en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, qué bello poder entender que el corazón es el centro, allí palpita la vida. La Amazonía, los científicos ya no dicen que sea pulmón. El pulmón nuestro, humano, toma el aire y cuando exhala bota gas carbónico. La Amazonía y los árboles lo que hacen es tomar ese gas carbónico y por la fotosíntesis
nos regalan oxígeno. Ellos han dicho, la Amazonía es un gran corazón biológico, nos lanza agua, oxígeno, o sea, la lluvia que sentimos en la cordillera de los Andes viene de la Amazonía porque todo está conectado. Entonces sale flora, sale fauna, sale sabiduría también ancestral. Entonces es un gran corazón biológico. Ahora, ¿qué decir del corazón de Jesús en nuestro corazón? Pues la Biblia nos dice, tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Tener el corazón de Jesús es sentir con misericordia, la misericordia, tener misericordia con todas las criaturas del Señor. Es la empatía, la compasión, la alteridad, el romper la autorreferencialidad para tejer vínculos de amor, para construir esos lazos de familia de Dios, para volver, el amor se hace servicio, en todo amar y servir, para que todo sea a la mayor gloria de Dios, y la gloria de Dios es que el hombre, el ser humano viva, y la vida del ser humano está en armonía con la creación. San Romero decía, Oscar Nulfo Romero, el obispo asesinado en el año 80 en El Salvador, decía, la gloria de Dios es que el pobre viva. Y el Papa dice al comienzo de la encíclica que la hermana Madre Tierra, porque así la llamaba Francisco de Asís, la hermana, nuestra Madre Tierra, también está empobrecida, está violentada, está maltratada. De tal manera que, por un lado, ecología, por otro lado, educación, y por otro lado, economía. Cuando ustedes lean o relean o repasen Laudato Si, van a descubrir que para el Papa la ecología se convierte en economía, y ambos vocablos vienen del griego oikos, que significa hogar, igual que ecumenismo, y la palabra parroquia tiene que ver con eso, con el vecindario, lo que está alrededor de la casa, las conexiones más allá de esos hogares. Diríamos entonces, ecoparroquia, una gran red de hogares ecológicos, de familias que asumen Laudato Si desde la experiencia del resucitado en medio de cada comunidad. Entonces la economía tiene una cita a final del año en Asís. El Papa ha convocado la economía de Francisco, un encuentro con jóvenes economistas de todo el continente para decir, bueno, ¿qué modelo económico vamos a impulsar? ¿Cómo impulsamos una economía que dé vida, que respete la dignidad de cada persona y que no atropelle y vulnere los derechos? El Papa dice que el ambiente tiene derechos porque es que el ambiente es la gente. Nosotros hacemos parte del ambiente. Entonces, he tratado de resumir, ¿cierto?, qué significa Laudato Si, como un cántico, como una invitación de hace 8 siglos actual a una coreografía, como a una música coordinada para alabar a Dios, cuidando su creación, de la cual nosotros hacemos parte y parte, como dentro de eso las familias ecológicas, las parroquias, que es nuestro eje, se convierten en un espacio fundamental para vivir esa experiencia de conectar el corazón, las manos y la mente, una formación integral que planifique al ser humano, y la planificación del ser humano es configurarse con el corazón de Jesús, dejar que el amor nos moldee, nos amase y nos haga pan de vida, una ofrenda viva, agradable, una hostia consagrada al Señor, cuidándonos los unos a los otros como Él nos cuida, como el buen pastor nos cuida. Entonces, abro con eso pues el espacio para que charlemos, para que reaccionemos y que podamos soñar, porque eso está todavía por hacer, cómo podemos lograr que nuestras parroquias se conviertan en ecoparroquias Laudato Si. Muchas gracias. Bueno, entonces a partir de este momento, pues nos gustaría saber quién quiere intervenir. Pueden escribir en el chat o pueden iniciar su micrófono y aquí le damos la palabra. Bueno, mientras se animan, yo quiero mostrarles mi camiseta. Es de la parroquia donde vivo, la parroquia Santa María del Camino. Allá iniciamos el proyecto. Entonces, vive Laudato Si, la casa común, responsabilidad de todos. Es el logo de la parroquia Santa María del Camino, lo llamamos ecoparroquia, y hay una conexión de
vital de la maternalidad de María con la hermana Madre Tierra en el agua y en los bosques. Y la escogimos azul porque pues estábamos en el proceso de la bandera azul y porque el color azul nos recuerda a María. El numeral 241 es precioso de Laudato Si, y porque de todas maneras el planeta es azul, el cielo, el agua, queremos que el agua vuelva a ser, tome ese color hermoso y no sea ocre y oscura, llena de contaminación. Muy bien. Entonces, si se animan, conversamos sobre estos temas. Aquí tenemos a Patricia. Patricia, adelante. Patricia Puchetti. Gracias, Samuel. Me parece muy interesante. En este momento creo que todo el mundo le está dando la importancia a quienes no le daban, le están dando ahora sí la importancia que tiene el cuidar la naturaleza. Yo lo que le quiero preguntar, discúlpeme que inicié un poquito tarde la conferencia y no alcancé a oír el nombre del conferencista. Hola. Excelente. Gracias. Me parece excelente y me parece que dominas pues el tema. Una pregunta, con las diócesis, con los obispos, ¿están ellos completamente compenetrados con esto? ¿Están totalmente de acuerdo para que empecemos de una vez con nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la cercana mía de siempre, María Reina de las Misiones? Porque sería algo fabuloso que nos involucráramos de una vez con todo esto. Uh-huh. Patricia, muchas gracias. Mi nombre es Alirio. Con el paso del tiempo, la gente me dice Ali o Ali y queda Río, ¿no? Entonces soy Ali Río, por aquello también de lo ecológico. Mucho gusto. Gracias por tu intervención. Y mira, es muy importante ver que estamos en proceso, que estamos en transición. El Papa Francisco fue elegido el 13 de marzo del 2013, apenas 7 años atrás. Recuerda que cuando la misa inaugural de su pontificado fue el día de San José, y hay una historia muy bonita porque dicen que el Papa, preparando su homilía, se puso a pensar en San José y lo admiró. Dijo: este hombre cuidó a María, cuidó a Jesús, salió corriendo para Egipto, soñaba y era muy obediente con lo que Dios le decía. Entonces dijo: no, pues este es un custodio del hogar de Nazaret. Y se puso a pensar, bueno, y nosotros hoy en día, ¿a quién tenemos que cuidar? ¿De quién tenemos que ser custodios? Entonces, claro, de los niños, de los ancianos. Y el Papa dijo: ay, pero también seamos custodios de la casa, de la tierra que está sufriendo. Y ahí surgió la idea de escribir algo más a fondo sobre ecología. Y después de un tiempo de recoger muchos documentos de científicos, de universidades, de expertos teólogos, dicen que llegaron como 3.000 documentos, dejaron 200 y bueno, salió el texto que conocemos, con aportes colegiados de diferentes continentes, citando autores musulmanes, filósofos, protestantes, o sea, un asunto como muy, muy representativo de la búsqueda del mundo. Entonces, y el Papa crea, o sea, le decía, no, ya no es solamente unos textos que ustedes van a leer, es más que una encíclica, más que un texto de los que se guardan o ahora se descargan en el celular o en el computador, ahora es un movimiento. La Orden Franciscana está proponiendo la campaña, la revolución Laudato Si, porque realmente vivir Laudato Si se convierte en un propósito donde poco a poco tenemos que generar un contagio, no de COVID-19, sino un contagio de ese nuevo estilo de vida entusiasmado, o sea, lleno de Dios. Entusiasmado significa eso, enteos, o sea, lleno de Dios, o sea, lleno del corazón de Jesús para cuidar la vida y promover la plenitud. Y entonces, en ese sentido, vamos poco a poco. El Papa creó en el 2017 un dicasterio para promover el desarrollo humano integral, es como una especie de ministerio en el Vaticano,
con un área encargada, y ahí están trabajando los migrantes, toda la cuestión de los enfermos, el cuidado de la casa común, la atención, digamos, caritativa y misericordiosa. Todo está unido porque es el asunto como de la dimensión social de la evangelización, el cuidado de la vida, ¿cierto? De cada uno de los hermanos y hermanas. Pero también, casualmente, surgió en el 2015 un movimiento católico mundial por el clima. El movimiento católico mundial por el clima, tengo la fortuna de hacer parte de un comité ejecutivo a nivel internacional, nace en Filipinas en enero de 2015, pensando en París, que en el diciembre de 2015 tendría la COP21. Se encuentra por el camino que el Papa saca tan magnífico documento, aplaudido por las grandes convenciones científicas y académicas, qué documento magistral que lee perfectamente la realidad planetaria, y el Movimiento Católico Mundial por el Clima asume un lema: vive Laudato Si. No solamente lee Laudato Si o estudia Laudato Si, no, vive Laudato Si, es un proyecto de vida. Y entonces, por un lado el dicasterio, por otro lado el movimiento, van trazando como horizontes. Tenemos hoy en día que el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, ha impulsado un proyecto de ecología integral en asocio con la Cáritas de América Latina y del Caribe, que la CLAR, que es la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, también tiene una comisión encargada de ecología integral. Casi que poco a poco hemos llegado a que cada diócesis tenga algún estamento, alguna persona, algún grupo de equipo que esté pensando en cómo implementar Laudato Si. Bajamos digamos, a la parroquia. Entonces es como una oleada que poco a poco nos va llegando. Ahora nos sorprende la audacia, porque ustedes imagínense, si todos los católicos del mundo le paramos bolas, perdón la expresión así como tan familiar, le ponemos en juego esta propuesta de planificar a 7 años una implementación de Laudato Si, si todos nos laudatificamos, el impacto va a ser muy grande. O sea, ¿cuántos católicos hay en el mundo y todos asumiendo un estilo de vida sostenible? Seguramente que vamos a ayudar a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Sí ves? Entonces, claro, hay informaciones, los obispos saben, la Asamblea Episcopal Colombiana en febrero se reunió, cada vez hay más documentos, pero tenemos que empezar por actuar, ¿cierto? O sea, tenemos los lineamientos. O sea, Gandhi decía: sé tú el cambio que quieres. Yo creo que eso aplica muy bien ahora. Sabemos, comencemos, fortalezcamos, digamos, las dinámicas en cada parroquia y comencemos a pensar qué hacemos a nivel de infraestructura, qué hacemos a nivel de cultura, qué hacemos a nivel del territorio, cómo implementamos los objetivos Laudato Si. Yo recomiendo mucho la bandera azul porque me parece muy práctica, una experiencia aparte de amigable y sencilla porque así como llegan profesionales expertos en temas ambientales, hay personas pues que no están informadas, sino que tienen la buena voluntad, y hay que establecer un diálogo de saberes sin exclusión para trabajar en esa red de comunidades, de familias ecológicas, de hogares sostenibles, ¿sí? Entonces, sí, tu intervención me suscita es como, hagamos que las cosas pasen, ¿no? Demos el primer paso. El Papa nos dijo cuando vino a Colombia: den el primer paso, y hay que dar el primer paso. Hay que dar el primer paso para comenzar a hacer esa transición, esa transformación. Para ayer es tarde, como dicen en otros lugares de Colombia. Muy bien, aquí tenemos a Osvaldo Martínez que nos pide la palabra. ¿Sigue, Osvaldo? Hola, Osvaldo. Muy buenas noches para todas y para todos los participantes de este bello encuentro en torno a la vida. Un saludo también para Lirio, viejo amigo que no nos habíamos cruzado en el camino hace años. Qué bueno saber. Yo quiero hacer una intervención chiquita, un poco desde los aprendizajes hechos en los territorios de la Orinoquía colombiana, con los pueblos ancestrales que están en el Meta, en el Bichada, en Casanare y en Arauca. En el Bichada, allá donde comienza justamente la Amazonía. Y
Pues lo primero que quisiera compartir es una alegría enorme porque finalmente el mundo cristiano, en cabeza del Papa, eh, han planteado la casa común como preocupación, como prioridad. Sin embargo, no podríamos dejar de decir que es una lástima que tengamos que esperar a que un pontífice nos lo plantee, ¿no? O sea, tuvimos que esperar siglos para que una condición vital como es el planeta ocupara un lugar en la reflexión cristiana, cuando muchos sectores progresistas de la iglesia latinoamericana lo habían planteado. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, toda la lucha de Pedro Casaldáliga en Brasil, justamente por defender la Amazonía, y esos signos no fueron suficientemente escuchados en la estructura eclesial de entonces, ¿no? Afortunadamente, insisto, el actual Papa nos pone en la agenda de nuestra experiencia de fe el planeta como prioridad. Pero eso no quita el que hayamos tenido que esperar tanto tiempo, el que se hayan perseguido los movimientos y los líderes defensores de la creación y de la ecología, ¿no? Hay que hacer una reflexión también en esa línea para no caer en una especie de moda eclesial, sino reconocer que detrás de esto hay una lucha muy, muy profunda, muy atrás en los movimientos cristianos y seguramente en otros movimientos no necesariamente cristianos. Eso era lo primero. Lo segundo es preguntar cómo van en, en esta estructura de cuidado, de defensa del planeta, los saberes ancestrales de nuestras propias culturas y de otras culturas. Porque si bien es cierto, la argumentación que se ha planteado tiene que ver con la racionalidad cristiana, y me parece que ahí los argumentos son supremamente válidos, pero hay unos argumentos anteriores que le estaban hablando a la humanidad y que no fueron suficientemente escuchados, y me refiero al saber propio de nuestras culturas, y no quiero ir como a las culturas que ya fueron completamente destruidas por la colonización europea, sino a las que viven todavía y a las que gritan desde sus territorios, y me refiero a los pueblos araucanos, a los pueblos de Casanare, a los pueblos nómadas de Bichada, que han venido históricamente conviviendo con el planeta en una armonía distinta. Esos saberes, ¿cómo van en esta propuesta eclesial? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, Alirio, es ¿qué tanto incide ese convencimiento cristiano en la política pública? Porque si bien es cierto, los objetivos de desarrollo del milenio pueden estar en la agenda pública, lo que uno percibe en los territorios es una contradicción enorme. Cosas sencillas como esta. El gobierno anterior, si bien es cierto, nos dejó el acuerdo de paz, también dejó andando una locomotora minera que llamó, que va para adelante en Casanare, en Bichada y en Arauca, y no es solo petróleo, y eso va para adelante. ¿Ve? Es difícil frenarla a punta de derechos de petición y de movilización de los pueblos indígenas. Ahí están parados en la raya, pero no es suficiente. Lo de Franklin que mencionaba Alirio también, parece ser una política de Estado en medio de la política mineroenergética. La explotación minera a cielo abierto que no para. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿basta con que los cristianos en buena parte nos convenzamos hasta los tuétanos para incidir en la política pública? ¿O hasta dónde la iglesia, las iglesias que tienen estructuras poderosas pueden entrar también a incidir en esas políticas? Hasta ahí, Alirio, gracias. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Qué bueno escucharte.
Pregunto si me están recibiendo bien el sonido. Qué pena, Amparo Quintero me había escrito que no se estaba escuchando bien. ¿En ese momento me escuchan bien? Perfecto, Sí, sí, siempre sí. te he escuchado bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Mira, Ya, recuerdo Piedecuesta hace algunos años, tal vez 2 décadas, que nos reunimos hasta más para hablar de la hermenéutica bíblica con el maestro Héctor Guzmán, de feliz recordación, que en paz descanse. Y soñábamos un poco esto, ¿no? Que, que iba a la casa común y nosotros en ella, una hermenéutica de la Biblia relacionada con una práctica ecológica cotidiana. Pues bueno, ahora digamos que eso tiene un carácter oficial. Por lo que tú dices, el pontificado Francisco pues ha rescatado mucha de la sabiduría ya que tenemos en la raíz, en el ADN de la iglesia desde siglos atrás. Pero sí, ahí tú tocas acá 3 elementos. Uno, la memoria agradecida de cómo ha sido un camino de construcción de esta doctrina social de la iglesia que tiene un caminar latinoamericano y que muchos sentimos reflejado en Laudato Si, en Querida Amazonia, lo que tiempo atrás se veía como algo marginal. Lo segundo es que en el laboratorio, así lo llamo, el laboratorio, la experiencia piloto de iglesia en el bioma amazónico, hay muchos aprendizajes. Y entonces el Papa habla de una cultura del encuentro. Habla de la cultura del encuentro para pensar la Amazonía como una casa común. Al menos hay 3 racionalidades que están en diálogo. Primero, digamos nosotros, perdón la autorreferencialidad, pero la iglesia, pues que está allá con sus misioneros y con su propuesta, digamos, de anuncio de Jesucristo, tiene un interlocutor que son los pueblos amazónicos, pueblos ancestrales, pueblos diversos en su sabiduría, en su cosmovisión, y también entender la Amazonía hoy implica el dato de la ciencia, el dato de la tecnología. O sea, muchos de estos elementos de que todo esté interconectado vienen por la NASA, los expertos en bosques, los expertos en clima, ¿sí? Entonces, hay como una mesa de trabajo en donde tenemos que establecer un diálogo de saberes para discernir, y esto es muy ignaciano, discernir comunitariamente, que es aquello que nos permite realmente alcanzar la plenitud de acuerdo al proyecto de Dios. Eso en un país como el nuestro está siendo bien difícil por la terquedad, la intolerancia y la incapacidad histórica de dialogar sin destruirnos, sin reconocer al otro como un don, que es algo que la espiritualidad de comunión de Juan Pablo II nos traía, nos aporta en Nuevo Milenio Neunte, un documento del comienzo del tercer milenio. Decías que la espiritualidad de comunidad es reconocer al otro como un don, no tiene que ser igual a mí, el hecho de ser diferente, la biodiversidad humana también nos enriquece, ¿sí? Y entonces ahí es donde está el cambio cultural. Me parece que la palabra cultura en Laudato Si y en el Papa Francisco es muy, muy, muy fuerte, ¿cierto? Habla de cultura de la muerte, una cultura de la vida, una cultura del descarte, una cultura del cuidado, una cultura del encuentro, una cultura del diálogo. Entonces, básicamente, Laudato Si es una herramienta para dialogar e incidir en las decisiones políticas. Estaba buscando acá una frase que recientemente recordé sobre Laudato Si y la política. Permítame ver si la tengo acá. Sí, acá. Mira, esto parece escrito para nosotros hoy. El numeral 179 de Laudato Si. ¿Sí? Ese capítulo 5 es la Cenicienta. Hay que volverlo a leer y entender lo que tú planteas. Tiene mucha razón. Es una fe comprometida con el bien común. Una fe que trasciende, que conecta los planes de ordenamiento territorial, que incide en las políticas públicas, una fe que llega a las urnas, o sea, una fe que genera gobernanza, ¿sí? Una fe que se preocupa del amor activo, que sana todas las heridas y que nos genera
ese bien común que es querido por Dios. Dice, dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al poder político, nacional, regional y municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Repito, Laudato Si, documento de la doctrina social de la Iglesia, número 179. ¿Sí? Está escrito. Ahora pensemos cómo nos informamos, nos formamos, nos organizamos y generamos transformaciones en lo territorial. Es muy importante volver al territorio, a lo básico, a la vereda, a la cuenca hidrográfica, a la bioregión. Desde ahí nos jugamos esa posibilidad de un buen vivir y convivir en nuestra casa común. Gracias, Osvaldo. Yo creo que ahí hay un tesoro que tenemos que realmente cuidar y proteger y potenciar. Muy bien, aquí nos están reportando sintonía por Facebook Live de Cherita Romero de la parroquia San Juan Macías de Bogotá, tenemos de la parroquia San José María Escriba Potosí, que está en Centroamérica, no sé exactamente dónde, Rafael Villalobos de Costa Rica, José Figueras de Panamá, Delia Sánchez de Panamá, María Eugenia Martínez, la parroquia Sagrada Familia en el Valle de Aragón, en el Estado de México. Tenemos también a Samuel López de México y nos plantea lo siguiente. Voy a leerlo, tenemos aquí en Facebook Live. Dice lo siguiente. Muy interesante. Transformar nuestras parroquias en parroquias verdes implica principalmente un cambio de mentalidad y estilo de vida, pero también implica un gasto económico por implementar, por ejemplo, energía solar o calentadores solares, cambio de focos, sistemas de captación de agua, de lluvia, etcétera. ¿Los párrocos están en esa mentalidad de inversión? Nos preguntan. Sí. Bueno, ahí hay toda generalización termina siendo odiosa y excluyente. Yo diría que tenemos experiencias de párrocos muy convencidos y comprometidos que a largo plazo la mejor inversión se hace con un criterio ecológico o ambiental. Como también evidentemente hay una mentalidad desarrollista de pensar que entre más ladrillos y más construcciones y más consumo, pues digamos, mejor el alcance del bienestar, ¿sí? Entonces, insisto mucho en el discernimiento, ¿no? E insisto mucho en el trabajo de la comunidad, realmente que haya el Papa está hablando de un proceso de iglesia. Me parece muy valioso lo del sínodo porque tú entras al sínodo y piensas, lo ecológico, los árboles, la deforestación, que es el río, obviamente es muy importante, ¿sí? Después dice, no, pero es que los árboles no están ahí por siglos si no hubiera personas que lo hubieran cuidado, entonces los guardianes del bosque, entonces, y son una cultura y cómo entienden ellos la vida y cómo han hecho para subsistir sin destruir. Y entonces wow, qué interesante, ¿cierto? Descubrir esa cosmovisión, ¿sí? Después entra el asunto que tiene que ver con la condición social, con la inequidad. Mira lo que está pasando en la Amazonía ahora con el virus, totalmente vulnerables, ¿no? Porque no hay una estructura del Estado que sustente y los proteja. Entonces entra el virus y como un dominó va tumbando como un castillo de naipes, y menguando esas poblaciones, que es realmente terrible. Pero el Papa llega a la conclusión, y el sínodo también, que hay que cambiar la iglesia a sí misma. O sea, tiene que haber un proceso de conversión, de transformación. Y está hablando de sinodalidad, de caminar juntos. O sea, no es solamente el clero por su lado, sino también el laicado, es el pueblo de Dios que va caminando
diríamos, caminando, cantando Laudato Si, caminando, cantando, alabando al Creador, cuidando la creación. Entonces tiene que haber una conversión también en el clero, en el laicado, para vivir esa sinodalidad, esa colegialidad también, o sea, el tomar las decisiones en equipo. No es que llegó el párroco y entonces empezó el mundo, se fue el párroco y empezó otro mundo, o sea, sino que hay una historia y la comunidad va tejiendo, y cada vez yo encuentro más sacerdotes que llegan a una comunidad y respetan los procesos, y se hace uno más, un pastor con olor a oveja, que hay organismos que la misma iglesia ha determinado, los consejos pastorales, consejos económicos. O sea, yo creo que esta pandemia también nos ha enseñado a ser solidarios, ¿sí? Descubrir que el párroco también come, tiene que pagar servicios, y que pues acostumbrados a la monedita, al billetico de la misa, pues como que no nos damos cuenta, pero justamente cuando falta eso, hay un llamado a la solidaridad. Oye, el párroco es ser humano, la parroquia requiere una solidaridad, y hay una cultura en donde vamos caminando a sentirnos partícipes subsidiarios de cada uno, aporta al sostenimiento físico, real, cotidiano de una parroquia. Entonces, creo que es un proceso también educativo de transformación cultural, Samuel, y hay que empezar, ¿cierto? Hay que empezar. Eso es un laboratorio en el cual, yo digo, eso es como montar bicicleta. Te dan la teoría, tienes la bicicleta, pero hasta que no te subas en ella y comiences a pedalear y alguien te ayuda a sostener tu equilibrio, y de pronto te caes, se hace un morado, un golpe, un raspón, y logras, no vas a poder lograrlo, ¿cierto? La educación de Laudato Si es la educación de un nuevo estilo de vida. Es también como aprender a nadar. O sea, tú aprendes a nadar tragando un poquito de agua. Habrá el instructor, el que te saca si no te estás tomando, estás en grave peligro, pero hay que meterse al agua, ¿sí? Laudato Si es como la gastronomía. O sea, te dan la receta, tienes escrito, pero hasta que no se te pase en el horno y se te queme la torta, no vas a aprender, o se te vaya mucha sal, o te falte sal. ¿Sí? Entonces, esto es ensayo y error, es caminando, es diciendo y haciendo. Es una ecopedagogía, una pedagogía ecológica, experiencial, vivencial. Entonces, creo que todos los elementos hay que estudiarlos y discernirlos. Hay parroquias en donde definitivamente ni hay el dinero, ni es conveniente utilizar energía solar. Por eso hay que hablar con la ciencia, y personas mismas, asesores que puedan surgir de los territorios. Pienso en las ciudades, pero también me traslado al Catatumbo, o al Chocó, o a Putumayo. ¿Cómo puede una parroquia buscar asesoría para entender qué es lo mejor en términos ambientales? ¿Sí? Pero lo cierto es que tenemos claro hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos es que lo social y lo ambiental genere una transformación positiva en el territorio. En nuestra casa común, creo que iremos buscando los cómo, y ir resolviendo poquito a poquito, granito a granito, las diferentes situaciones y desafíos que se nos presentan. Muy bien. Bueno, aquí tenemos a Edith, también profe Gulay. Enid Viviana nos dice: buenas noches, conectada desde La Calera, Cundinamarca. Me surge una duda. ¿Cómo comprender las acciones a favor de la casa común que nos plantea Laudato Si, sin que se pierda el sentido evangélico y se pase a puro activismo? Y no se pase a puro activismo, perdón. Sí, también es una pregunta clave, miren, después de Laudato Si, yo he notado en América Latina y el Caribe, claro, un despertar ecológico, pero eso, lo que Nietzsche escribe, plantea, es un peligro real. O sea, sembramos unas plantas, entonces el jardín Laudato Si, reforestamos, bueno, sembramos unos árboles, entonces ya la campaña Laudato Si, recogemos unas tapitas, unas botellas, entonces ya reciclaje Laudato Si. Y Laudato Si es eso, pero mucho más, o sea, es insuficiente.
porque ese Laudato Si es una transformación, una conversión estructural. Laudato Si implica una conversión a Jesucristo. El sínodo lo tiene clarísimo, el número 18 y 19, el documento final. O sea, la conversión, la única conversión es al Señor, a Jesús, el Evangelio viviente. Y hay dimensiones, la dimensión ecológica, social, cultural, eclesial de esa conversión. Entonces, eso también es un criterio de discernimiento fundamental, Viviana. Gracias por recordarlo. Es, bueno, si yo recojo esas tapitas o hago, siembro este árbol, o hacemos la campaña de limpieza del río, o salimos a las marchas para defender el páramo, eso me permite encontrarme en lo profundo de mi ser con el Señor de la vida, con el Mesías, con el Salvador. Es eso que Benedicto XVI ha escrito en Caritas in Veritate, sí, que no es un discurso, no es una cuestión ética, es una experiencia, un acontecimiento, ¿sí? Alabado sea si realmente la ecoparroquia logra su objetivo de que nosotros seamos discípulos del Maestro Jesús. Finalmente, ese es el valor fundamental, ¿sí? Pero igual, quien dice que ya has convertido, quien dice que ya ha encontrado al Señor, muéstrame tu fe con obras, sin obras, ¿cierto? En la relación entre fe y obras de Santiago. Bueno, a ver, ustedes que son muy creyentes, a ver, ¿cómo está su barrio? ¿Cómo está su entorno? ¿Cómo está la cuenca hidrográfica? ¿Cómo están las montañas? ¿Cómo están los bosques? Y ahí también hay una búsqueda de coherencia. Creo que, para poner un ejemplo mucho más aterrizado en la coherencia, en la práctica, tanto el Movimiento Católico Mundial por el Clima como la Red Iglesias y Minería han impulsado campañas de desinversión, y es decirle, seminario, diócesis, parroquia, organización católica, ¿dónde está su dinero? Ah, no, en tal banco. Ah, sabía que ese banco financia proyectos que aceleran el cambio climático, o que están financiando proyectos de muerte, de extracción minera o petrolera. Ah, ¿cómo así? Sí, al favor, si usted es consciente, saque el dinero de ahí, desinvierta e invierta en una banca ética. Y alguien dirá, pero si hay banca ética, pues sí, hay bancos, hay un banco para los pobres, hay unos movimientos que se llaman Triodos Bank, hay gente que está diciendo el dinero tiene que prestar un servicio a la vida. Entonces se está generando la desinversión, es decir, una ecología que se convierte economía. Y la economía tiene que llevarnos a desmontar esa idolatría al dinero para darle lugar al Señor Jesús, el que vino no a ser servido, sino a servir. ¿Sí? Esa es la actitud. Entonces, si tenemos claro siempre como criterio de discernimiento que toda la acción tiene que llevarnos a vivir esa experiencia de encuentro con Jesús, el Cristo, creo que tiene sentido, y no seremos una ONG más o una organización más en términos ecologistas o ambientalistas. Hay experiencias fenomenales de gente muy buena en educación ambiental, en conservación, en esos temas, digamos, biológicos, ecológicos. Hay gente magnífica, una sabiduría, ¿cierto? Si nosotros como iglesia no tomamos conciencia que somos el cuerpo de Cristo, cada uno es templo del Espíritu Santo, pues nuestro esfuerzo se pierde, ¿sí? O sea, yo creo que ahí hay un elemento todavía por trabajar para integrar la fe con la vida e integrar la práctica ambiental con esa espiritualidad ecológica que el Papa también menciona y que está en uno de los objetivos Laudato Si, una ecoespiritualidad que le da sentido a la vida y que impregna todo lo que hacemos con esa experiencia del amor de donación, del amor generoso que se desborda para que el otro viva plenamente. Muy bien, aquí por el chat de Google Meet nos dice Roxana Figueroa: lo que has aclarado sobre nosotros en relación a la naturaleza es muy importante. El trabajar todos juntos por apoyar hacia los objetivos sostenibles
permitirá un cambio. Sí, hay que empezar. Intentemos prepararnos más. Ese es el primer paso. Cuando todos conozcamos como tú Laudato Si y nos empoderemos, podremos empoderarnos y empoderar. Depende que cada católico quiera prepararse para poder hablar, actuar con conocimiento de causa. Solo así seremos una fuerza. Gracias por tu claridad. Bueno, pues muchas gracias. Sí, yo creo que hay un asunto muy interesante en lo que tú dices, que es como la metodología, el cómo se hace, ¿cierto? Hay herramientas, ¿sí? Yo, digamos, no soy muy partidario, aunque hay que hacerlo, de sentarse a estudiar 2 años Laudato Si, y entonces a los 2 años, a ver, ¿ahora qué hacemos? No, yo soy más del método de aprender haciendo. Y por eso me encanta Bandera Azul, porque te dan una plana, te dan un mapa, ¿cierto? 100 puntos, ¿cómo te ganas 100 puntos? Entonces tú lo que haces es convocar, nosotros lo que hicimos acá en la parroquia un mes, convocando en la misa, con avisos, estábamos buscando personas interesadas en impulsar Laudato Si en un proyecto de coparroquia. Al final de la misa firmaban, teléfono, correo, los citamos a tal reunión, llegaron, de los 60 que se han escrito, llegaron 30, ¿sí? Y bueno, hablemos, esto es lo que queremos, este es la tarea que tenemos que cumplir. Ah, no, yo soy ingeniero, no sé qué, no, yo tengo experiencia en educación ambiental, no, que yo sé biología, no, que cada uno, entonces, no, que yo no sé, no tengo experiencia, pero quiero hacer, venga, aprendemos, formamos comités, después de convocar comités. Entonces, ¿quién se encarga del agua? ¿Quién? Entonces, padre, por favor, necesitamos los recibos del agua los 2 últimos años. ¿Quién se encarga de la energía, padre? Por favor, le puede decir a la señora secretaria que nos dé los recibos. Entonces, el experto, el que estudió, entonces trazó la curvita, mire, es el consumo, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, se fue generando una dinámica y de preguntas, y uy, ¿y ahora qué hacemos? Y eso nos falta este dato, y cómo completamos. Entonces llame, videollamada con Costa Rica, chat, mire, ¿qué hacemos? Pero ya estábamos actuando, ya estábamos organizados, ¿sí? Y al final, pues tenemos un diagnóstico, un plan de trabajo frente a ese diagnóstico y un informe de la ejecución de ese plan de trabajo. Nos lo calificaron, bueno, cumple los requisitos, les damos la bandera azul del 2019, ahora tenemos que sostenerla al 2020, ¿sí? Entonces, digamos como que hay un dinamismo que me parece que tiene que ver mucho con la gestión, con la organización, y que eso motiva y atrae a muchas personas. Pero también hay herramientas, por ejemplo, el próximo viernes, y valga la invitación, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, a las 7 de la noche va a tener un webinar sobre una herramienta que se llama los círculos Laudato Si, que es bellísima. Orar, reflexionar, actuar. Reunirse periódicamente, inspirados en Laudato Si, a orar, a reflexionar y a buscar la manera de actuar. Les invito, les paso la invitación para el que esté interesado, y puede ser un círculo Laudato Si de la parroquia, tal día, de 7 a 8, por ahora virtualmente, ¿sí? Y comenzamos a estudiar. Pero también qué bueno que la parroquia diga, oye, a ver, ¿dónde están los formatos para la bandera azul? Estudiémoslo, a ver, busquemos gente, convoquemos, ¿quién nos puede ayudar? Y hacemos el ejercicio, de pronto ya no para este año, para el 2021, ¿cierto? Es posible que ya el próximo jueves el Vaticano nos dé unas líneas, unas directrices. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llega a ser parroquia Laudato Si? ¿O cómo se llega a ser familia Laudato Si? Bueno, pues tomemos eso y comencemos a implementarlo, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que el asunto es la voluntad y no dejar pasar. Osvaldo decía algo muy importante, que eso no es una moda, esto no es una moda. Esto es una actitud vital, es un acto de coherencia. El Papa insiste mucho en eso. Si tú eres cristiano, si tú sigues al Señor, si eres discípulo misionero del Evangelio, necesariamente tienes que ser custodio de la creación. O sea, no, esto no es ni de los iluminados, ¿cierto? Y no allá los verdes, los laudatos, los ecológicos. No, todos tenemos que entender que es nuestra responsabilidad, no solamente por la utilidad de salvar el planeta, de salvar nuestra vida, sino por coherencia
porque amor con amor se paga. Descubrir la maravilla del amor de Dios en su creación, sentirnos criaturas, sentirnos que somos parte de la creación, somos tierra, somos agua, y que Dios nos da vida. No queda otra que amar, amar, servir, servirse solidario, cuidar, cuidar, que es el verbo que se conjuga en este tiempo. Cuidarnos los unos a los otros, cuidar la creación como una obra, como un regalo de Dios. Wilson, acá, sí. ¿Listo? Sí, acá hay varias preguntas, varios comentarios de Adolfo sobre el tema de la corrupción, impresionante. Juan Correa también, pues toda la crítica a los modelos económicos, ¿sí? Muy de acuerdo. Adolfo también había escrito, pues sí, o sea, toda la denuncia. Mire, hay una carta pastoral del CELAM que también recomiendo mucho para esto. Se llama Discípulos Misioneros, Custodio de la Casa Común, Discernimiento a la luz de Laudato Si. Es de marzo de 2018 y se trabajó durante varios años y fue como una lectura de Laudato Si a la situación de la economía extractiva en América Latina. Desde la Patagonia hasta Alaska estamos con esa pandemia irracional de extraer brutalmente, sacar las entrañas a la hermana madre tierra y resulta que por ahí no es, tenemos que buscar otras alternativas y no podemos someternos, como tú dices, a una idolatría del dinero y al sometimiento, la vulneración de nuestros derechos. Yo creo que si leemos Laudato Si con seriedad, con el capítulo 5, por ejemplo, tendremos muchos mayores criterios como ciudadanos, creyentes, católicos, para intervenir en las políticas de protección del ambiente. Bueno, Alirio, de verdad que ha sido un gusto, hermano, escuchar como su intervención, todas las luces que nos ha brindado a propósito de Laudato Si. Ya vamos cumpliendo nuestro tiempo, ya son las 8:35 y de verdad que estamos muy agradecidos, hermano, desde el año pasado que también nos encontramos allí en Cartagena, estuvimos trabajando un poco lo de coparroquia y soñando un mundo diferente desde las parroquias y soñando un mundo diferente desde el mundo de los laicos, porque creo que es en nuestras manos que está también el querer ir desarrollando unas políticas, unas costumbres y unas prácticas de protección y defensa de nuestro planeta. De verdad que muchísimas gracias, Alirio. Sí, reacciono, es muy importante el laicado, porque si vemos dónde duele la sociedad, dónde duele la civilización, es el mundo de los laicos. El Papa denuncia el paradigma tecnoeconómico, la alianza nefasta entre la tecnología y la economía para idolatrar al capital. O sea, necesitamos gente que sepa de ingeniería, de técnica, de tecnología, de economía, de administración, que evangelice, que humanice, que laudatosifique esas áreas. Gente en la política, gente en las artes, en la educación, en el trabajo social, el mundo de los laicos. Por eso la revolución Laudato Si no es solamente una transformación de la naturaleza, ¿cierto? Es una transformación de la iglesia y de los cristianos, del espíritu, de la mística con los cuales los cristianos leemos el mundo. ¿Sí? Es verlo con los ojos de Jesús. El número 100 de Laudato Si habla de eso. Ver el mundo con la mirada de Jesús, que es una mirada de ecología integral. Entonces, gracias por mencionar esa eclesiología del laicado, porque es muy importante propiciarla. Lo segundo, la familia. También les puedo compartir, tuvimos en la Arquidiócesis de Bogotá recientemente un foro, nos preguntamos qué podemos hacer
para cuidar la casa común desde casa y salió un foro que se llama Familias Ecológicas, Hogares Sostenibles. Entonces, un poco aplicar lo mismo, lo que queremos para la gran iglesia católica, lo que criticamos en la iglesia vista como diócesis, como parroquia, vivámoslo nosotros como iglesia doméstica. Es decir, una iglesia doméstica que es santuario de la vida, que es entorno protector, o sea, que no maltrata a las personas, que no violenta a los niños, que no ataca a las mujeres, o sea, que podemos dialogar y bajo el mismo techo reciclamos y ahorramos y cultivamos, o sea, nos cuidamos. O sea, ese sentido, digamos, de iglesia doméstica tiene que ser también una iglesia en salida, pobre para los pobres. O sea, la familia que piensa en el vecino. En México tuvieron algo bellísimo con esta pandemia, es una pauta que es como volver a lo elemental. O sea, hagamos un inventario de quién es tu vecino, quién es vulnerable al COVID-19 en el vecindario. Y a veces no sabemos ni el nombre de la persona que vive en el apartamento de al lado o en la casa de al lado. Volver a eso, a esas relaciones. Entonces la familia es muy importante como iglesia doméstica y hay una clave muy bella también, porque no hay parroquia ecológica si no hay familias ecológicas. ¿Sí? La ecoparroquia, Laudato Si, es fruto de la comunión, de una red, de un movimiento de familias ecológicas que promueven hogares sostenibles. Y leo, hermano, porque estoy acá emocionado, algo que Beatriz Estela Herrera Fernández escribió hace ya un rato, que me parece que es una frase que recoge muy, muy bien pues el espíritu del mensaje que hemos querido compartir hoy. Dice ella: lo importante es tomar conciencia y volvernos todos unos Franciscos de Asís, con esa ternura y ese amor con que trataba toda criatura y el cuidado que les prodigaba. Debemos tener a Dios muy vivo en el corazón para cuidar y amar nuestra casa común. Qué bello, Beatriz Estela. Me emociona mucho esa capacidad de síntesis y sé que este viernes en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y la consagración de varios de ustedes van a tener en cuenta que dejar que el corazón de Jesús palpite en nuestro pecho implica tener la misericordia también con toda la obra creada para convertir esta casa común en un hogar común. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga y les guarde. Alirio, muchísimas gracias. Recibe un saludo también de Samuelito, que se quedó sin sonido y por eso no ha podido intervenir. Y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias por su participación, por su asistencia. Aquí a los hermanos más cercanos de nuestros grupos pastorales, los hermanos jesuitas, también a mis hermanos claretianos, allí en toda América, y los seglares. Bueno, aquí hay un montón, allí a Osvaldo, a Adolfito, a todos mis hermanos allí también del SOMI, del Centro Claretiano también sobre el medio ambiente del CUPIC. De verdad, a todos ustedes, muchas gracias. Los esperamos dentro de 8 días. Está invitado Alirio también, porque van a estar acompañándonos desde el CINET para hablarnos del estado actual de los implementos o cómo va la implementación de los acuerdos de paz otrora con la FARC, ¿cierto? Excelente. Y entonces podemos tener como sociedad civil para apoyar este proceso y conocer realmente cómo va ese proceso. Eso es dentro de 8 días. Están invitados también cordialmente a que nos unamos y sigamos enriqueciendo todo este soñar y todo este palpitar con una iglesia nueva, una parroquia nueva y una sociedad nueva. Bueno, muchas gracias a todos. Luego. Ali, gracias. Muchas gracias. Con gusto, gracias. Hasta pronto. Dios bendiga. Y a todos. Abrazo desde Argentina. Gracias. Señora. Ahí. Que palpite el corazón de Jesús. Pronto. Gracias. Desde las Pampas Argentinas tenés que decir. Ay, sí, es muy claro este muchacho. Roxana. Miriam, un abrazo. Osvaldo, Adolfo, Martica, Arelisa, Merle.
Chao. Gracias, gracias. Chao.